Italia a España. Este es el recorrido de General Finance que dos penínsulas, dos economías mediterráneas, dos países que aunque diferentes siempre se entienden, parecidos en los retos, parecidos en el ingenio para superarlos. Bienvenidos, bienvenidos a todos, a ustedes aquí en el Club Financiero Génova, cerca de Plaza de Colón, guiño perfecto para la jornada de hoy en la que Italia y España hablan el mismo idioma del negocio. Ben ritrovati ai telespettatori e telespettatrici di classe CNBC che ci stanno seguendo dall'Italia attraverso i canali del gruppo Class. Soy Carla Signorile, redactora jefe de clase CNBC. Soy Carla Signorile, del media partner de General Finance en este récord. Y cerrará en Milán a mediados de mayo. En esta segunda etapa habrá 3 mesas sobre el factoring en España, el modelo de General Finance y la crisis empresarial. Para cerrar esta tarde un cóctel en la azotea más bonita de todo Madrid, donde podrán conocer personalmente a los ponentes y intercambiar también tarjetas. Bueno, ¿cómo se dice aquí en Madrid? Sin más preámbulos, al tajo, invito al anfitrión de la jornada de hoy, Massimo Giannolli, CEO General Finance, que suba al estrado para dirigirnos unas palabras de bienvenida. Ben ritrovato. Listo. Sarò un po' emozionado. Estaré un poco emocionado porque es mi primera vez que intento hablar en castellano por primera vez. A todos, es un verdadero placer darles la bienvenida hoy aquí en Madrid. Es especialmente significativo para nosotros poder compartir este momento con clientes, socios y, soprattutto, amigos, en un mercado tan relevante y dinámico como el español. A un año de la apertura de la sucursal de General Finance, representada aquí por José Escribano, que intervendrá en breve, estamos muy orgullosos de poder darles la bienvenida esta tarde y de iniciar juntos este diálogo sobre el papel que General Finance puede desempeñar en el apoyo al crecimiento, la liquidez y el desarrollo de la empresa españolas. Muy bien. Dele aprobado, Massimo. Massimo, allora, un anno dall'apertura del... Bien, Máximo, un año después de la apertura de la sucursal española, ¿cuáles son los resultados que habéis alcanzado y los objetivos que todavía tenéis que alcanzar? Bien, en primer lugar, voy a darle la bienvenida a todos después de mi sudada ponencia inicial en español. Aquí hemos tenido una experiencia maravillosa porque nos hemos encontrado, como quería subrayar antes, a muchos amigos, a muchas personas que nos han abierto de inmediato la puerta de España. Y lo que dijiste tú en la premisa creo que es un elemento fundamental, es decir, dos pueblos, dos países que son muy cercanos también a nivel humano y con los cuales tenemos muchos intercambios a nivel comercial y también muchas relaciones humanas privilegiadas. Y creo que este es el elemento más bonito de nuestra expansión internacional en un país en el que dejo el corazón cada vez que me voy. Empezamos a finales de 2024. Aquí hay muchos amigos que me han abierto sus puertas y me han ido introduciendo a más amistades. Y esta tarde estamos aquí precisamente para
confirmar estas puertas abiertas que han llegado desde Italia con la presentación de los compañeros españoles, y luego los compañeros españoles han sido encantadores porque nos han podido abrir muchas más puertas que nos han permitido aprender. Así que 2025 ha sido el año en el que hemos querido, yo lo llamo aprender a hablar castellano, a hablar con las empresas españolas, a entender cómo poder moldear nuestra actividad para un mercado nuevo y con gran humildad escuchar y entender y especialmente agradecer. Agradecer a los clientes que nos han ido ayudando en el crecimiento, que nos han ayudado en el apoyarnos para mejorar nuestras características, nuestras prestaciones, los amigos que nos han abierto las puertas, los estudios, los bufetes legales que nos han ayudado a preparar el modelo. Y en el primer año hemos encontrado a 8 clientes, hoy ya son 11, desarrollamos unos 40.000 millones de euros de volumen de negocios y hemos tenido más de 100 deudores cedidos, 5.000 facturas, es decir, hemos hecho un pequeño paso en el 26 que seguramente va a ser el año en el que se pueda consagrar todo esto. Hemos abierto relaciones con los bancos locales, con bufetes legales locales, y creo que esta sea la forma mejor para poder llegar a España, para poder trabajar con los españoles y sobre todo para aprender del mercado español. ¿Ya habéis ido más allá de lo que eran vuestras expectativas? Sí, yo creo que sí, sin duda hemos ido más allá de las expectativas, y sobre todo el hecho de que el modelo de General Finance que se dirige a unas empresas, yo amo definir a General Finance la clínica de las empresas que a lo mejor crecen mucho, las empresas que necesitan de un socio sólido, dinámico y de un outsourcing, un outsourcer sobre el crédito, empresas que están en transición, que tienen un cambio generacional en curso, que tienen necesidad de reestructurar la deuda, empresas que esperan la cesión o la adquisición o que a lo mejor se están transformando. Yo como empresario adoro hablar con estas empresas, me gusta hablar, razonar con los empresarios para hacer prendas a medida, y nosotros es lo que hacemos, y este es un elemento importante. El número de del mercado español para el factoring son muy parecidos a los del mercado italiano. Tenéis que pensar que en el mercado italiano estamos hablando de 300.000 millones de euros de volumen de negocios en el factoring, el mercado español de 250.000 millones el volumen de negocios complexivos. Pero tenemos también un fuerte crecimiento de empresas débiles, empresas en crisis. Son unas 6.000 las empresas españolas que lo veis en las tendencias que se publican cada año, que entran en crisis. Una empresa en crisis es como una persona, es decir, necesita de cuidado, de más atención, porque una empresa en crisis tiene en su interior una serie de valores industriales, valores humanos, tiene a unos empleados, tiene un valor social y por lo tanto hay que tutelarla, y es un elemento fundamental. Las empresas, solo para tener un baremo de comparación, tenemos 13.000 empresas cada año en Italia y hay 6.000 solo en España. Por lo tanto, hay muchos elementos interesantes, son elementos que atañen a nuestro enfoque con respecto al mercado. Es un mercado mucho más sencillo, menos enredado que el mercado italiano, hay menos burocracia, es más fácil hacer factoring en España con respecto a Italia. Por lo tanto, puedo solo estar muy satisfecho de tener este público y tantos amigos presentes en sala aquí esta tarde, porque creo que hemos podido poner la primera banderita sobre Madrid. Madrid es el centro desde el que empezamos y desde aquí queremos ampliarnos hacia toda España, queremos ampliarnos
a toda España, decía, haciendo que los clientes nos presenten, así que tendremos que ser muy buenos en hacer felices a nuestros clientes, porque solo esta es la clave. Es decir, el cliente tiene que estar contento, tiene que estar en el centro, esta es la clave del General Finance, es decir, hacer que los clientes estén contentos. Y sobre todo, y gracias a nuestros stakeholders, a todas las personas interesadas, los fondos, las Big Four, las sociedades que de muchos amigos que hablarán después de mí, son nuestros vehículos que nos han permitido abrir las puertas también con sus compañeros locales. Por lo tanto, yo vengo a menudo a Madrid, me veo con muchos profesionales y esto creo que es algo muy importante. Yo les llamo los médicos que visitan la clínica y creo que son los que nos pueden permitir tutelar las empresas y hacer que el tejido industrial español siga creciendo. Es un tejido mucho más vivo que con respecto a los demás tejidos industriales europeos. Lo hemos visto también con el PIB español. Un aplauso bien merecido. Máximo, gracias, gracias de verdad. El video introductorio sobre el mercado del factoring en España. The economic growth that Spain has been witnessing, it's been leading the Eurozone. The Spanish companies are very resilient. Now, Spain received a double ratings upgrade from both Moody's and Fitch. España es hoy un país solvente, tenemos un déficit público inferior a la zona euro, somos una nación estable, con seguridad jurídica, llena de oportunidades. Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias. Muy bien, el factoring en España crece, pero su potencial aún no se ha agotado. En esta primera mesa miramos al mercado desde tres ángulos: el jurídico, el de riesgo crediticio y el del operador. Invito a los ponentes a subir al estrado. Marco Bolognini, socio fundador Studio Mayo. Álvaro de Cuenca, responsable corporativo de grandes riesgos Solunión. José Escribano, Head of Region Spain, General Finance. Muchas gracias. Arrancamos con la primera mesas redondas. Los datos mandan y los datos lo tiene Álvaro de Cuenca. Álvaro, el informe de Solunión señala una caída en insolvencias en el año pasado, pero al mismo tiempo las empresas con facturación superior a 15 millones, lo hemos visto en el vídeo, presentan concurso a un ritmo un 30% superior al del año 2022. ¿Cómo leer estos datos? Bien, nada. Oye, buenas tardes a todos. Y primero dar las gracias a General Finance por contar con Solunion en este acto. Solunion, para que los que no sepáis, somos una compañía de seguro de crédito. Somos jóvenes, ¿vale? Desde el año 2013 llevamos operando tanto en España como en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y desarrollamos el seguro de crédito y el seguro de caución, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos muy metidos en lo que es el negocio del corto plazo, de la financiación a corto plazo. No damos financiación, somos una compañía de seguros, es decir, actuamos en caso de contingencia. Por tanto, lo que nos interesa es evaluar los riesgos a corto plazo pues, de la mejor manera posible. Entonces, a tu pregunta. El informe Insolvencias es un informe que sacamos todos los trimestres en Solunion, ¿de acuerdo? Con el ánimo de ver un poco tendencias, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos visto es que el último informe, que es de diciembre del 25, hemos visto que hay una reducción de insolvencias clara, ¿no? Especialmente lo hemos visto en los trimestres, en el segundo Q, tercer Q y cuarto Q de 2025, ¿no? Porque en el primer Q sí que hubo un aumento, ¿no? Entonces ya hago un pequeño spoiler, y es que el primer Q de 2026 vamos a seguir cayendo,
pero con un breve inciso, y es que en marzo vamos a tener, ya hay un aumento, hay un pequeño repecho, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre digo que este informe es importante, pero siempre se nos queda corto desde el punto de vista de riesgos. ¿Por qué? Porque la insolvencia es la incapacidad de pago de deudas comerciales y financieras por parte de una empresa. Y muchas veces la insolvencia traducida a un concurso, pues no siempre hay una insolvencia, es decir, siempre puede haber una insolvencia por un impago, por una prórroga, porque aumenta el periodo medio de cobro. Por tanto, es un informe que es interesante, pero que no se nos puede quedar corto. Muy bien, volvemos a este punto. Marco Bolognini, gracias Álvaro. El mercado manda señales. El Market Outlook de General Finance señala que el factoring en España creció en el año pasado y que hay un gran potencial, sobre todo entre las pymes y obviamente las empresas en dificultad. ¿Cuál es el principal freno estructural y qué haría falta para superarlo? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Desde la perspectiva de un despacho legal, claro, tenemos bastante el pulso de la situación en lo que a instrumentos de financiación para la empresa se refiere. En 2025, si no me equivoco, el crecimiento respecto a 2024 del factoring ha sido de un 1,2%, que es un crecimiento sostenido, pero que puede ir desde luego mejor. En este sentido, a la pregunta, ¿cuáles son los frenos? Yo creo que el freno estructural principal reside en el nivel de penetración del factoring en la cultura financiera de las pymes españolas. Baja. Relativamente bajo. Estamos hablando de un límite que se está superando año tras año, mes tras mes, y tiene que ver básicamente con el nivel de evangelización, digamos, que hay en la cultura financiera no bancaria de las pymes españolas, que deben luchar a diario, como todas las pymes de toda Europa, con unas condiciones a veces contrarias a sus intereses en cuanto a financiación. El sistema español todavía está muy bancarizado, y creo que, como por otro lado apunta el mismo Banco de España, creo que complementar el sistema bancario con instrumentos como el factoring va a ser un motor de ventaja que va a crear ventajas competitivas muy importantes en la economía española, especialmente en las pymes. También la estandarización de la documentación, la digitalización de la documentación necesaria para la cesión de facturas. Creo que hay un proyecto, una iniciativa de la Asociación Española de Factoring, INBLOC, creo que recordar se llama, que va en ese sentido. Con lo cual, bueno, pues... ¿Más bancarizado que en Italia, Marco? Si queréis lo hablamos después, sí. Pero creo que el mercado italiano es mucho más maduro en cuanto a factoring de lo que es el mercado Después español. Volvemos a este punto. Bueno, José, ¿cuál es el perfil del cliente que más está respondiendo a lo que ha dicho hace unos minutos Máximo? Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir, por estar aquí. El primer tipo de cliente que nos estamos encontrando son clientes que están negociando planes de reestructuración. Con el cambio en la ley que hubo hace unos años, cada vez lo utilizan más empresas para evitar entrar en concurso y situaciones de insolvencia. Y el primer perfil es ese, es un momento en el que les han cortado las líneas y necesitan financiación y vienen a nosotros. Hay un segundo cliente que es en general empresas en dificultad, bien porque son de nueva creación, bien porque tienen problemas de sector, bien porque son empresas que no llegan a entrar en el sistema bancario. Es un segundo nicho, digamos, que no están en reestructuración, pero nos piden financiación. Y luego hay un último grupo que son empresas que se están transformando o bien están creciendo rápidamente o utilizan el factoring para liberar líneas bancarias. Y como la banca prefiere situaciones más estables, pues también tenemos clientes en esa línea. Y luego como canal de originación, pues los que estáis aquí. Normalmente empresas de consultoría, estudios legales. También brokers de seguros están abriendo líneas de financiación para sus asegurados.
y fondos de inversión en el área del M&A, de fusiones, de compras, fusiones y adquisiciones. Nos presentan clientes. Ese es un poco el panorama de los clientes que estamos viendo. En general, empresas en dificultad en un momento en el que no pueden acceder a la financiación bancaria. Perfecto, muy claro. Marco, el factoring internacional lidera el crecimiento en Europa. En España su potencial parece infrautilizado. ¿Es verdad que permitiría a las empresas españolas aprovecharlo plenamente, así ganar competitividad? Empiezo por un dato encontrado. 30 analistas de campo, es decir, que están distribuidas pues, en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, es decir, por toda la geografía española, ¿de acuerdo? Entonces, el input sectorial es fundamental. Como decía, el textil, yo no diría que actualmente está peor que hace un año, 2, 3 años. Lo que venimos viendo en el sector textil es que los últimos 3-4 años hay una reducción de facturación, una reducción de afiliados de la Seguridad Social, una reducción en número de empresas, ¿de acuerdo? Dentro de este sector, donde vemos, y además también tenemos siniestralidad, nosotros también nos toca, ¿no? Un poco de esa siniestralidad. Pero no hay nada, yo no diría que hubiera nada nuevo en el sector textil ahora mismo. Es decir, es algo que venimos arrastrando desde hace 2-3 años, ¿no? Yo sí que me gustaría hacer un poquito de análisis de lo que vemos actualmente, y es que en construcción empezamos a ver frecuencia, ¿de acuerdo? Después de un año fantástico, 2025 es un año fantástico la construcción, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo ahora que empieza frecuencia. ¿Por qué? Porque los costes de las materias primas empiezan a subir. Ya estaban altos, pero empiezan a subir un poquito. Y bueno, pues el eterno problema también de que no hay mano de obra. Bueno, y ya lo estamos viendo datos, ¿no? Otro sector es el sector de transporte, que sigue el mismo patrón, ¿de acuerdo? Y luego, por decir, algunos sectores más clásicos, yo diría el de automoción, hay que seguirlo muy de cerca. Ya estoy hablando de la industria automovilística de Europa, ¿vale? No solo español. No solo España, ¿de acuerdo? Y luego el sector metal, tanto el plano como el largo, ¿de acuerdo? El largo más relacionado con la construcción y el plano más relacionado con la automoción. Por lo tanto, yo me quedaría con esos sectores a tener en cuenta en este año. Perfecto, muy claro. José, hasta ahora no había existido en España una oferta como la de General Finance. ¿Qué diferencia concretamente el modelo de General Finance de lo que ya había en el mercado de la península? En la segunda mesa escucharemos a los clientes, pero ahora a ti. Lo más llamativo es que nos dirigimos a un nicho de empresas en dificultad. Como ha dicho Massimo Gianolli, es un nicho muy peculiar. Ir a por las empresas que están mal. En España yo no conozco a ningún competidor que se dirija a ayudar a ese segmento que lo ven como más peligroso. Luego, otra diferencia para mí es la presencia. General Finance lleva 40 años en el mercado. Eso supone que, por un lado, conoce muy bien esta actividad y, por otro, que el cliente puede contar con General Finance. No somos una empresa de hacer una inversión e irnos. El tiempo medio de relación con clientes en Italia es de 7 años. 7 años. Entonces, normalmente, la empresa que le ayudas en un momento malo lo recuerda. Entonces, esa trayectoria es muy importante. Otro tema importante es cómo vendemos el producto, porque nosotros, este es un ejemplo, utilizamos canales de distribución, no vamos en directo. Para nosotros dar un soporte al canal es muy importante y nos supone una garantía porque ya hay un análisis y un filtro previo. Y luego, por último, nuestra oferta es más global. En España hay mucha empresa de factoring que selecciona los mejores clientes para financiar, financia solo en España, y nosotros tenemos más una vocación de financiar en todo el mundo, trabajamos con todos los países del mundo, y normalmente nos gusta más dar una solución global al cliente y ir de la mano del cliente que analizar un crédito comercial particular. Perfecto. Entonces, yo creo que en general ese modelo yo no lo conozco en España. Es peculiar, es único. Muy sí. bien. Álvaro, vamos cerrando esta primera mesa redonda. De cara al 2026 de este año, ¿cómo está evolucionando la gestión del riesgo de estrés en la experiencia de Solunion?
Bueno, yo realmente me dedico a esto, ¿no? A la gestión del distress en Solunion, ¿de acuerdo? Yo tampoco, igual que en el textil, no veo nada extraño de momento, ¿de acuerdo? Toquemos madera. Yo creo que aquí siempre en el distress intentamos encontrar algún patrón sectorial, algún patrón de insolvencias, algún patrón de alguna comunidad autónoma. Bueno, yo, lejos de entrar en esos patrones, yo creo que el distress hay que manejarlo de forma individualizada, lógicamente. Yo creo que hay empresas en todos lados, en España, en Italia, en toda Europa, que toman decisiones equivocadas, ¿no? Y entonces, ya sea porque la gobernanza de la compañía quiere llevar a la compañía a una decisión equivocada. Por ejemplo, necesitamos invertir en nuevas facilities de la compañía que nos den un retorno en el muy corto plazo. Es decir, puede haber diferentes motivos, una urgencia del capital, la cuota de mercado, querer mantenerla. Yo creo que, y luego hay empresas que se equivocan a la hora de tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ahí es donde debemos estar. Desde que entró en vigor la ley en septiembre de 2022, que ha dicho José, de reestructuración, es una ley que introduce dos figuras, yo creo que fundamentales. Una es la figura del reestructurador, que vela por la viabilidad de la compañía y luego además incrementa el plazo de negociación de la deuda de 3 a 5 meses. Yo creo que es una figura importante. No sé hasta qué punto tenemos cifras elevadas de reestructuraciones en España. Yo diría que no. Yo creo que deberían haber más a futuro. Simplemente a tu pregunta, ¿cómo vamos a gestionar el distress en 2026? Pues igual que en el 2025, igual que en el 2024, con mucha prevención, que es lo que exige cualquier seguro. La palabra, prevención. Muy bien, Marco. Miles de empresas italianas que operan aquí. El factoring es una herramienta que las empresas italianas conocen o está siendo un instrumento aún poco familiar. Las empresas italianas aquí en España. Bueno, digamos que en parte ha contestado José con dos datos, que son la vida media de la relación que tienen en Italia General Finance y sus clientes, son 7 años, 7. Dicho, ¿no? 7. Son muchos años en un entorno como el factoring y 40 años de historia, si no me equivoco, de General Finance. Esto quiere decir que cuando una empresa italiana llega a España, abre su filial o su sucursal, llega con un equipaje, con un bagaje de conocimiento que intenta transmitir a su gente local, que incluye naturalmente el factoring, porque el factoring en Italia es algo consustancial a la actividad empresarial, yo diría, en situaciones de estrés de caja, pero también, o en situaciones especiales, pero también en situaciones de normalidad como complemento a la actividad de financiación ordinaria bancaria. Con lo cual, cuando hay un desembarco de una empresa italiana en España, digamos que el nivel de cultura financiera no bancaria en este sentido es ya alto. Volviendo a lo que dije, respondiendo a la primera pregunta de esta tanda, de esta mesa redonda, las empresas italianas en España, incluso las pymes italianas en España, que estén atravesando un buen momento o no tan buen momento, pueden evangelizar, contribuir a esa evangelización del mercado español, en el sentido de utilizar el factoring como un instrumento muy ágil, flexible y a medida. Además, Italia cuenta con una normativa ad hoc, España no. Ya lo veréis en un panel siguiente. No voy a hacer disclosure, spoiler, pero bueno, en fin, que sí, las empresas italianas yo creo que llegan incluso confiando en que hay alguien que pueda ofrecerles factoring. Muy interesante. José, el mensaje que nos llevamos de esa primera mesa, ¿cuál es?
Álvaro, que sabe mucho de esto, dice que aunque mejoren un poco las insolvencias, volverán a subir en breve. Siempre va a haber empresas que necesiten ayuda y que tengan problemas. En un mercado grande como el español hay un potencial enorme. Como ha comentado Marco, solo puede seguir mejorando. Viene la factura electrónica, la banca está saliendo de cualquier mínimo problema. El corto plazo no les encanta. Y el modelo de General Finance yo creo que encaja muy bien en un sector en el que no hay alternativa. Entonces pienso que hay una oportunidad muy buena. Es un mercado muy parecido al italiano donde se puede crecer y el desafío es adaptarnos y dar servicio al cliente para crecer. Entonces mi conclusión es que hay campo de acción. Hay oportunidad. Bueno, hemos empezado con un nivel muy alto, muchísimas gracias. Hemos analizado el terreno, pasamos ahora a entrar en materia. En esta mesa hablan los que han utilizado el factoring en situaciones reales y los que lo han hecho posible. 5 voces. Federico Bonanni, Head of Deal Advisory, Italy and Restructuring, EMA, KPMG. Prego Federico. Qui, accanto a me. Marco Cleva, Chief Commercial Officer, General Finance. Vieni Marco. Iñaki Fernández Arimani, CFO, Gruppo Exterior Plus. Nicolás Oliva Caballero, Treasury Manager, Grupo Armas Transmediterránea. Gian Nicola Rocca, consejero del Colegio de Doctores en Ciencias Económicas y Expertos Contables de Milán. Muchísimas gracias. Federico Bonanni, empezamos con el contexto del restructuring europeo. General Finance è sbarcata in España da un anno. Proviamo a capire. Ha salido en España desde hace un año y vamos a entender cómo entramos y cómo es el mercado italiano de reestructuración empresarial y cómo se está evolucionando el distress factoring en primer lugar. Muchas gracias por la invitación. Una breve premisa que ha sido valorado por lo que han hablado antes. Vemos que el mercado español y el mercado italiano son muy parecidos por tejido industrial, por lo tanto una fuerte presencia de pymes, tejido industrial de cierto tipo, con una caracterización de olas de reestructuración que ha habido en todos los países. En este momento, seguramente esta ola de reestructuración es mayor en Italia con respecto a España. Seguramente en España está volviendo a crecer, pero hay muchas similitudes entre los dos países. Para hablar del mercado italiano, aunque sea brevemente, nos puede ayudar también a nivel del mercado español. Si miramos al mercado italiano en los últimos 2 años, la reestructuración ha ido creciendo de forma clara, importante, y vemos que hay situaciones muy típicas que han llevado a este crecimiento. Especialmente son todos casos, la mayoría de empresas que han tenido, por un lado, unas disminuciones a nivel de prestaciones operativas debido al mercado, a efectos macroeconómicos, sistema geopolítico, algunos sectores más, otros menos, pero hemos visto que las prestaciones operativas han bajado en todos los sectores. Por otro lado, en cambio, se encuentran a enfrentarse a unas estructuras de deuda muy importantes que hay que reembolsar con unos devengos muy breves, donde endeudamientos que se han contraído después del COVID no todavía quedan allí. Por lo tanto, hay una capacidad de los flujos de caja para poder reembolsar la estructura de crédito. Esta es la situación en la que nos encontramos todos, y la verdadera diferencia entre un tipo de actitud hacia una reestructuración u otra depende de cómo llega la empresa en esa situación. Tenemos a empresas que, independientemente de la deuda, queman el flujo de caja, y otras empresas que en cambio tienen demasiada deuda pero no son capaces de quemar la caja y siguen adelante. Si empezamos por las segundas, son empresas que no tienen este problema, y lo que intentamos hacer es refinanciamiento. Intentamos refinanciar a la empresa. Intentamos pedir una serie de moratorias stencil con
herramientas soft, acuerdo de reestructuración a través del acuerdo negociado, de que hablaremos. Hay una especie de sistema negocial donde los acreedores tienen que encontrar una solución, pero son tácticas soft para encontrar una solución. De otra manera, si nos encontramos en una situación B donde hay empresas que queman la caja operativa, vamos al lado opuesto, intentamos vender a la empresa el distress, facilitado por la composición con el acuerdo negociado, digamos que bajo determinadas modalidades nos permite vender la empresa con la autorización del juzgado y la opinión del experto de forma mucho más fácil, y en ese caso nos hemos dirigido a otra tipología. En este caso, el punto de unión, digamos, es la disponibilidad de nueva finanza y especialmente de estructuras que puedan financiar el activo circulante como el distress financing principal, para hacer que en los primeros casos mantener a las empresas en los que generan caja y que no tienen un apoyo de las líneas bancarias plenas, porque los bancos no ayudan en este sentido y esta tiene que seguir creciendo, y entonces hay que apoyarlas y necesitamos reemplazarlas o integrarlas. En el segundo caso, en el caso de distress, vamos a tener que funcionar en los tiempos adecuados para que la operación se cierre. Y para terminar, el mercado del distress, factoring, ha visto y está viendo cada día más un crecimiento más importante debido al mercado que está creciendo de forma importante. Y en segundo lugar, porque aumenta dentro de los casos individuales la penetración de la utilización de la misma estructura, también ayudada por la normativa con la prevención, etc. El mercado de los operadores está creciendo, hay operadores en el mercado, y aquí hay que decirlo también, hay una gran diferencia entre los que han entrado por primeros en el mercado como General Finance con respecto a los demás, porque hay una capacidad completamente diferente de contestar a la que son, de responder, perdón, a las exigencias crecientes. Que hemos llegado hoy a Madrid por Barajas, hemos visto las pantallas de Exterior Plus como CFO de una empresa que gestiona la publicidad en los aeropuertos. ¿En qué circunstancias ha recurrido al factoring para gestionar el capital circulante que le llevó a trabajar con General Finance? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Y lo segundo, voy a dar un poco de contexto de quién es Exterior Plus, ¿vale? Somos una empresa de publicidad englobada dentro de los medios de comunicación, como puede ser la televisión, la radio o la prensa, ¿no? Esto, bueno, pues al final somos una empresa, a mí me gusta explicarla con las siglas inglesas, ¿no? Out of home es la publicidad fuera de casa, ¿vale? Y estamos en muchísimos entornos fuera de tu casa. Estamos en aeropuertos, como pueden ser esas dos joyas de la corona, el aeropuerto de Madrid y de Barcelona, pero también estamos en gran formato, vallas, monopostes que podemos encontrar en las carreteras. Tenemos más de 3.500 emplazamientos en toda España. En centros comerciales, tenemos más de 100 centros comerciales por toda España. Y en mobiliario urbano, ¿no? Esos paraderos, esas marquesinas de paradas de autobús en los que veis. Estamos más de 60 ayuntamientos en la costa mediterránea y en la costa atlántica. Bueno, comentaros un poco a qué nos dedicamos. Nos dedicamos a buscar emplazamientos premium donde instalamos paneles y las marcas comunican lo que quieren a sus consumidores, ¿no? Y por entrar un poquito más en detalle, al final mis clientes suelen ser pues, marcas como Coca-Cola, que gestionan su publicidad a través de agencias de medios. Estas agencias de medios son maravillosas, son las 6 grandes empresas a nivel mundial, capturan muchísima inversión, pero tienen un pequeño defecto, y es que pagan muy tarde, ¿vale? Por contra, yo pongo mis paneles en emplazamientos premium, ¿no? Imaginaros aeropuertos, AENA, Renfe, bueno, pues si pensáis en el alquiler de vuestra casa, ¿no? Se paga el primer día del mes. Esto significa que tengo una dicotomía entre mi working capital, tengo clientes que me pagan muy tarde y proveedores que pagan muy pronto. Entonces ahí nacen unas necesidades de conseguir anticipar esas facturas y conseguir esa financiación. Nosotros el año pasado tuvimos tensiones de tesorería, tuvimos problemas
relativos, y la banca tradicional en este país es muy conservadora. En ese momento no suelen darte más financiación. A través de un canal, de una consultora, nos presentaron a General Finance, que desde el minuto 1 se puso a nuestro lado y nos ayudó en esa travesía del desierto. No fue muy compleja, tampoco lo quiero decir, no llegamos a una reestructuración, nos quedamos en muchísimo antes, pero oye, tener una persona que cuando estás pasando problemas se pone a tu lado y te ayuda, es una gran ayuda, y de verdad que lo agradecemos muchísimo a la compañía. Muy bien, muy bien. Nicolás Oliva Caballero, otra experiencia concreta. Usted es el responsable de tesorería de un grupo de transporte que une la península a Canarias, ¿verdad? ¿Qué papel juega el factoring en la gestión del capital circulante? Su experiencia práctica. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Por ponerlo también un poco en contexto, Naviera Armas Transmediterráneas, una naviera, pues, lo que es su finalidad, el transporte de mercancías y de personas. En este caso, pues entre Península Canarias, dentro de Canarias y también todo lo que es la parte del Estrecho y el Mar de Alborán. Y nosotros justamente llegamos a General Finance porque parte, sobre todo en lo que respecta al pasaje, hay un porcentaje muy alto que paga la administración pública. En el caso de Canarias es un 75% del billete lo paga la administración entre el gobierno de Canarias y la administración estatal, y en el caso de pues, Melilla y de Ceuta pues teníamos ese 50%, ¿no? También están los residentes, los descuentos de familia numerosa, que también pues, nos impactarían distintamente a cualquier nacional sin importar la residencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde que la persona viaja, que es a partir de cuando se genera ese derecho a que nosotros podamos reclamar, ¿no? esa parte de ese billete, hasta que realmente nosotros lo recibimos por parte de la administración y en función de aprobaciones presupuestarias, de la época del año en el que estamos, etcétera, etcétera, pues puede ser más o menos, pues para que se haga una idea, desde que de media pues un pasajero entra en nuestro buque hasta que nosotros cobramos por parte de la administración, ese 75% pueden llegar a pasar entre 120 y 180 días. Lo cual es muchísimo, teniendo en cuenta que tal y como está el Brent hoy día, yo el buque tengo que cargarlo de fuel para que pueda ese pasajero ir entre islas o bien Península Canarias, o esa carga que también tenemos, ¿vale? Lo cual ese fue uno de los motivos por el que nos acercamos a General Finance, buscando una alternativa para poder reducir pues, nuestro periodo de cobro y poder ajustarlo de alguna manera a esa necesidad que tenemos de hacer los pagos a nuestros proveedores, que les aseguro que el del fuel no me da 180 días, ni siquiera con los precios que tenemos hoy día, lo cual intentar buscar pues, la mejor ecuación, ¿no? Perfecto. Ya Nicola, ahora desde la óptica del asesor, como experto en procedimientos concursales, nos cuenta algunos casos recientes de reestructuraciones negociadas y cómo encajan entre la legislación italiana y la española. Sí, buenas tardes. Yo soy feliz de esta invitación aquí en Madrid, en un encuentro así prestigioso de financiero italiano y español, y creo que voy a probar a hablar español. Perfecto. Porque es una forma de respeto en la ciudad, en la cultura. Yo creo que están muy... se puede hacer una comparación entre la legislación italiana y la legislación española. El caso de que voy a hablar es un caso de composición negociada, que es un instrumento, es un procedimiento que está solo en Italia. Es un procedimiento particular fuera del derecho de la crisis, y lo tenemos solo en Italia. Ed è un procedimiento particular porque es una legislación voluntaria, se puede hacer solo para instancia de la compañía, de la sociedad, de los administradores de la sociedad, y no para instancia de los creadores. Ed è un'instancia fuera de la Cortes, es en la Cámara de Comercio, es una forma negocial para obtener un acuerdo de la compañía con los creadores con la ayuda de un experto. Yo fui el experto en un caso de composición negociada muy particular porque fue una compañía italiana detenida, ¿es correcto? Sí, perfecto, controlada. Detenida para una sociedad española,
y nos empezamos el procedimiento para hacer una reestructuración negociada en una óptica de continuidad de la actividad. En el camino, después de cada mes, para problemas de la compañía española que detenía la participación en la sociedad italiana, los administradores, con la ayuda del experto y de los profesionales de la compañía, decidieron de hacer una maniobra no en la continuidad, en la liquidación. La particolaridad fue que para, como dire, la ayuda del experto, de los profesionales, de la compañía, la reputación de todos, el proyecto claro, obtenieron una negociación, un acuerdo en una maniobra que fue totalmente diferente dopo cada mes de que empezó. Ed esto es posible en una forma negociada de procedimiento, que es la composición negociada, porque no está el control de la Corte, está toda en las manos, en las ideas, en la negociación de la compañía, del creador y de profesionales. No hay jueces involucrados. Sí, esto es un procedimiento que no está en la legislación española. Difícil de hacer una comparación de la composición negociada en la España, pero creo que lo que es positivo fue el atteggiamento de todo, ¿no? La disponibilidad de todo para hacer un negocio en el interés de toda la compañía y de todos los creadores. Muy bien, grazie Giannicola. Marco, la palabra General Finance, abbiamo sentito l'esperienza. Marco, la palabra ahora a ti, la estrategia de General Finance en estos casos específicos. Buenas tardes a todas y todos, muchas gracias. Gracias también a todos los participantes. Es realmente un evento emocionante poder ver a todas estas personas que han venido a escuchar. Para ir al grano, yo diría que en primer lugar quiero agradecer tanto a Nicolás como a Iñaki, porque han sido dos de entre nuestros primeros clientes que nos han dado confianza. Cuando llegamos a Madrid teníamos una larga historia en Italia, pero aquí éramos un don nadie, por lo tanto, muchas gracias por la confianza que nos habéis otorgado. Por lo tanto, yo creo que los ingredientes de nuestra receta, que luego aplicamos tanto en el caso de Naviera Transmediterránea como en el caso de Exterio, son muchos, pero lo puedo resumir en tres conceptos fundamentales, por lo menos por lo que es nuestro enfoque hacia el mercado. En primer lugar, es la escucha activa. El factoring no es una operación one-off, es decir, nosotros lanzamos relaciones que son diarias, continuativas, que duran 7 años y, por lo tanto, en nuestro primer planteamiento, enfoque, queremos entender bien cuál es el negocio de nuestros clientes. Factoring involucra tanto a nuestro cliente como a sus clientes, por lo tanto, saber quiénes son, cómo es el comportamiento de pago, las exigencias, los aspectos críticos que surgen en la gestión del capital operativo. Por lo tanto, una escucha activa siempre es un requisito previo para poder conocer bien el negocio de la empresa y, si puedo añadir, también para conocer bien a las personas, porque a nosotros nos importan mucho las personas, nos gusta la transparencia, el diálogo y la claridad que está en la base de todos nuestros procesos diarios. Segundo aspecto, atañe a la flexibilidad. Una flexibilidad no entiendo simplemente lo que es nuestra capacidad de ofrecer el servicio, y hablamos de maleabilidad, moldeabilidad, sino que tiene que ser un planteamiento, un enfoque personalizado. Lo dijo Máximo y lo ha dicho José. Queremos entregar un producto que no es un producto que podéis adquirir en cualquier sitio, sino que después de la escucha activa tenemos que encontrar soluciones lo más adecuadas posibles. En el caso de Naviera, por ejemplo,
preparamos un contrato de factoring desde cero porque habíamos llegado a Madrid pensando que íbamos a poder hacer las cosas de forma muy normal. En cambio, nos encontramos frente a una operación que no era muy normal con respecto a lo que pensábamos. Y esta flexibilidad significa no ser estándar, sino ofrecer soluciones realmente a la medida. El tercer punto es la delivery, es decir, la entrega. Cuando hay empresas que tienen situaciones de complejidad en el acceso al crédito, es importante nuestra delivery. Es decir, no es solo los tiempos que nosotros siempre tenemos que cumplir de forma muy estricta, sino que es una oferta de servicio diario, una disponibilidad total que nosotros le tenemos que dar siempre a nuestros clientes, estar siempre para escuchar sus exigencias y encontrar juntos la solución. Una ronda de preguntas. Giannicola, en Italia la composición negociada creció casi un 70% en el año pasado. Ve paralelismo con los planes de reestructuración españoles que crecieron pero solo un 18%. Sí, este dato tenemos que interpretarlo porque, como he dicho en la primera mesa redonda, no está en España un instituto que se puede comparar con la composición negociada. Entonces, el dato de la procedura concorsual en las Cortes españolas, tenemos de paragonarlo con un dato que en Italia è equivocato para la presencia de la reestructuración negociada, que en este momento es el principal instrumento para hacer la reestructuración. Porque los profesionales y las compañías en Italia pueden empezar un procedimiento de reestructuración negociada y completarlo en la reestructuración negociada y pueden en la misma temporada, al fin de un periodo de 6 meses o más o menos 6 meses que pueden diventar un año, decidir de hacer una procedura en la Corte como un concordato, como un acuerdo de reestructuración de débito, como una liquidación judicial. Es muy difícil de comparar un dato que en la Italia es solo de la reestructuración negociada, ma la reestructuración negociada puede ser la empezada de un proceso de reestructuración que termina en el corte o termina con un procedimiento interno a la composición negociada. Está una particularidad. Ahora todos en la Europa estamos aplicando la legislación que insolvency restructuring from 2022. En el próximo año toda la Europa va a empezar una ley de reestructuración que fue empezada por la primera vez en la España y fue la ley 16 del 2022, que llamada Pre-PAC Insolvency. Así, con la activación de este Pre-PAC Insolvency, toda la compañía puede hacer fuera de la composición negociada, fuera del acceso en las cortes, la negociación privada, vender la compañía, vender un ramo de la compañía, aceptar financiamiento, fuera de la corte. Y esto es yo creo que va a acelerar los procedimientos de reestructuración porque es muy flexible. Muy flexible, es como una maxi composición reestructurada en toda la Europa, también en España. Entonces, más o menos en el 2027 nos podría hablar del efecto de la reestructuración negociada nueva en España y en esta temporada podría ser más fácil comparar el datos español y el datos italiano. Así que el próximo año hablaremos de eso. Nicolas. Quindi ne parleremo il prossimo anno. Perfetto.
Allora, quali sono i vantaggi che ha trovato lei lavorando con un operatore come General Finance di fronte alla banca tradizionale? Nel primo tavola rotonda abbiamo detto che la Spagna ha un sistema più bancarizzato. Sì, dunque, magari ripeto quanto è già stato detto, però è importante parlare di flessibilità e ribadire questo concetto e come è adeguato il prodotto al processo. Quindi non basta prendere una fattura e riscuoterla, non è così facile. Però ricordo le parole di José che erano: di cosa hai bisogno? Spiegami esattamente di cosa hai bisogno, spiegami tutti i passi che dobbiamo seguire per far sì che questo sia un successo. Nella banca invece tu hai un libro, diciamo, tu arrivi e devi seguire una serie di passi, c'è un prodotto che assomiglia alle tue necessità, però non avrà il migliore rating e senza dubbio non ti daranno il prodotto migliore. Quindi in questo caso la prima domanda era: di cosa hai bisogno? E secondo me questo è uno dei vantaggi Y luego creo que también el acompañamiento. Creo que una vez vendido, o sea, una vez, por así decirlo, formalizado ese producto, es qué pasa después y cómo sigue existiendo esa cercanía. Ya no eres simplemente un contrato que ahora pasa a un back office y que te lo gestionan y listo, sino que sigue habiendo esa cercanía y sigue intentando ayudar y entender qué pasa más allá de la propia firma del contrato, ¿no? Perfecto. Iñaki, para los que todavía no han dado el paso, ¿qué consejo daría un CFO que todavía no ha explorado el factoring como herramienta de tesorería? Bueno, pues cash is king, ¿no? El dinero es fundamental. El dinero es fundamental. Los directores financieros yo creo que tenemos la difícil misión de manejar eficientemente algo que es un recurso finito. Nos encantaría tener dinero para todo, ¿no? Pero no es así. La vida... las empresas tienen dinero, decía antes Álvaro, oye, pues para hacer nuevas inversiones o incluso para gestionarte un working capital como os contaba anteriormente, que es muy complejo, ¿no? Y nuestra misión como directores financieros es buscar soluciones para poder facilitar, tanto haya más ventas con estos clientes que pagan muy mal, facilitar a los proveedores para que puedan cobrar antes o incluso pues inversiones, ¿no? Y en ese sentido, habíamos hablado aquí que España está muy bancarizada clásicamente y existen unos nuevos mercados, Solunion por ejemplo. O sea, nosotros licitamos públicamente, normalmente suele ser garantías en cash, pueden ser avales bancarios, que es la tradicional, pero ya aparecen pues soluciones de garantías también por fuera, como seguros de caución. Lo mismo nos ocurre con General Finance. Normalmente el factoring hemos ido siempre clásicamente a banca tradicional y empiezan a aparecer actores o players como General Finance que nos puede ayudar a salirnos de ese scope y tener otros ratings para poder acceder. Con lo cual mi consejo que sería, muévete. Muévete, me parece genial, muy bien, gracias Iñaki. Federico, el micrófono. Volvemos a la liquidez en momentos críticos. ¿Cuáles strumenti di liquidità utilizzano habitualmente le medie imprese? ¿Cuáles son los instrumentos de liquidez que utilizan las pymes durante un plan de reestructuración? A ver, lo que normalmente vemos en momentos críticos es cuando hay que llevar a cabo esa reestructuración, cuando se abre. En ese caso, algunos más, otros menos, las bancas comerciales normalmente empiezan a crear pues esa financiación sobre líneas existentes. Ahora bien, hay una serie de problemas. Puede haber problemas desde el punto de vista operativos. En muchos casos se reducen también estas líneas y esto acaba también reduciendo la capacidad de la empresa y en otras ocasiones acaban revocándose. Así pues, lo primero que tienen que hacer es tomar esta nueva financiación, sobre todo sobre esas líneas. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, dos cosas. En primer lugar, desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno, tienen que intentar gestir la empresa a través de la caja, lo cual no es tan fácil. Hay que optimizar los flujos de caja. Y en segundo lugar, tienen
que intentar conseguir en el mercado las fuentes que puedan apoyar, digamos, esa realineación de las líneas en circulación. Partiendo de aquí, como decía antes, seguramente el Distress Financing será la línea más flexible, es la más rápida y, sin lugar a dudas, es la que vemos principalmente en los distintos panoramas de estructuras de sectores. Entonces, esta sería la que está funcionando mejor, sin lugar a dudas. Ahora bien, dicho esto, hay una serie de exigencias. Y esto es lo que se dice, ¿no? Pues cuanto más comes, más hambre tienes. Como decía, las exigencias de la empresa según el sector va a cambiar y con ello también la capacidad innovadora de los actores. Entonces, esto también cambia y por eso buscamos desarrollar soluciones personificadas en función de las empresas. Como decíamos, son soluciones personificadas que tienen que ver con el factoring, el distress y demás, pero también vamos a trabajar sobre anticipación de créditos futuros, pagos para algunos sectores particulares que tienen algún tipo de almacén que puedan tener problemas, pagos anticipados para aquellos que tengan problemas con los proveedores o que tengan problemas también de aplazamiento de pagos, entonces en el sentido del distress, etcétera. Hay muchos tipos de soluciones. Ahora bien, el valor real es saber combinarlas teniendo en cuenta estos operadores que han entrado antes en el mercado y que son capaces de trabajar de una manera innovadora junto con el emprendedor y de manera conjunta, como decía, tienen que crear este tipo de operaciones que están desarrolladas a medida y que realmente pues, tienen un efecto en la parte de financiación. Luego, la financiación a medio y largo plazo está limitada y se puede ver limitada por distintos motivos. Y tiene que ver también asimismo con análisis que son muy importantes. Hablamos, por ejemplo, de análisis de conveniencia con respecto a otras señales relativas, más allá de la funcionalidad de la empresa. En cualquier caso, también se tienen en cuenta los tiempos y son tiempos mucho más a largo plazo respecto a los que se pueden ofrecer con el factoring. Muy claro, ahora voy a hablar con Marco, de nuevo, el modelo de General Finance en España. ¿Qué es lo que vende en particular? Bueno, en primer lugar, he de decir que nosotros llegamos a España por distintos motivos que ya ha mencionado Máximo y José. Bueno, tenemos una similitud cultural y el hecho es que nosotros hay algo que tenemos que tener claro y queremos tener claro. Queremos seguir siendo un factor especializado. Queremos hacer nuestro trabajo cada vez mejor y nuestro trabajo es el del factoring. Y en lo que se refiere a España, queremos replicar el mismo modelo. Ese mismo modelo que ha mostrado la expansión que hemos visto en el mercado italiano. Así pues, lo que buscamos hacer aquí es replicar esas experiencias positivas que hemos ya experimentado en Italia. Como hemos dicho antes, queremos trabajar con empresas que por distintos motivos, y no solo porque se encuentren en una fase de reestructuración, sino por otros motivos, se encuentran en situaciones de dificultad parcial o de acceso al crédito, y esto puede ser también por temas de desarrollo. Es algo que hemos dicho, queremos también trabajar con empresas que se están desarrollando desde el punto de vista financiero y queremos adentrarnos cada vez más en las dinámicas españolas a nivel de normativa, de prácticas del mercado, etcétera, con la idea de poder expandir en este mercado lo que hemos hecho en Italia. Preguntas la más directa, Iñaki, ¿qué diferencia ha percibido entre trabajar con un operador especializado como General Finance y la financiación bancaria tradicional en momentos de tensión de liquidez? Bueno, es muy buena pregunta. La realidad es que yo creo que no son sustitutivos, son complementarios, ¿no? Y perdonadme que lo diga porque pareces... ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿No? A los dos, ¿vale? Son necesarios y diferentes momentos, ¿no? Me comentabas antes cuál es la pregunta en el momento
¿Cuáles son las principales diferencias, ¿no? La banca tradicional es muy ágil, muy ágil. Tú en el momento que necesitas tienes montado el sistema de factoring, tú tienes tu propio formulario, te lo rellenas, adjuntas las facturas y en un email y en 3 horas tienes el dinero en tu cuenta bancaria. Eso es tremendamente ágil. El problema es cuando llegan los momentos de tensión. Cuando llega un momento de tensión, la banca tradicional se limita, ¿no? Y te dice, uy, estos clientes ya no me gustan tanto. Además de los normales, te voy a pedir que te confirmen que han recibido la factura, que están conforme la tienen contabilizada y que te la van a pagar en fecha, y si no, no te la anticipo, y un más, hasta llegar a un punto que incluso te pueden llegar a cancelar la línea. Claro. Yo no conozco otros operadores más que General Finance, entonces solo puedo hablar de ellos, ¿vale? La realidad es que es todo lo contrario, ¿no? Por un lado, sí que son ágiles, tienen una plataforma web online en la que tú subes también las facturas 2 veces al día, me parece que es a las 12 y a las 6, sale este formulario que yo me he rellenado yo solo con la banca tradicional, lo firmas y a los 3 días está la transferencia en tu cuenta. Es también importante saber que con General Finance tú puedes mandar el dinero donde tú quieras. Claro. No hay una cuenta específica que es del propio banco, sino puedes mandar a la cuenta que tú quieras. Tiene una diferencia temporal, ¿no? O sea, entre 3 horas y 3 días y medio, 4 días, ahí está esa disyuntiva. La otra ventaja, la gran ventaja que tiene, es que en momentos de tensión, pues el especialista está a tu lado, el otro se pone de lado. Entonces, muy bien. Es un símil bastante diferente. Todo claro, gracias. Giannicola Rocca, ¿con qué frecuencia los asesores contables recomiendan el factoring a sus clientes cuando detectan señales de tensión financiera? Sí, es una bellísima pregunta, porque yo tengo de decir una premessa. El sistema financiero de las empresas en Italia es muy comparable con el sistema financiero de la empresa en la España, porque a diferencia que de los países, la Alemania, el inglés, país del norte de Europa o la Francia, están empresas con la misma estructura, son para la mayoría pequeñas y medias empresas, y son pequeñas y medias empresas fuertemente dependientes del crédito financiero tradicional. Entonces, si nos miramos una comparación de la estructura de las fuentes de financiero de todas las empresas en Europa, las empresas italianas y las empresas españolas son las más dependientes del crédito financiero tradicional. Para las reglas europeas de European Banking Association, EBA, la clasificación del crédito es lo mismo criterio en toda la Europa. Entonces, ¿qué hace? Que cuando una empresa es en crisis, es en crisis no estratégica, es en crisis de caja, es en crisis porque no tiene que pagar los fornidores o dependientes o proveedores. Entonces, el sistema de financiero de General Finance o del factoring es un sistema que puede rebaltar este approach, porque es otro reglamento que se aplican, no es una clasificación del crédito tradicional, porque con el factoring tú puedes factorizar los clientes, entonces fuera de las reglas de clasamiento del crédito. Y yo puedo decir que en Italia, en los últimos años, nos hablamos, Máximo lo sabe, se encontramos cada vez, ogni año, ¿no? Hablamos de financiamiento a las empresas en crisis, hablamos de estructura de financiamiento, ma en la última, lo único que tiene financiamiento, que da financiamiento a las empresas, son las compañías de factoring, porque es la única forma de financiamiento. Y yo creo que en España, si todos los sistemas de empresas, de consulentes de las empresas, de administradores de las empresas, de operadores de factoring puedan hacer un approach nuevo, yo creo que se podría financiar, así como en la Italia, con el factoring, muchas empresas también en España. Yo creo que en los próximos años será un gran financiamiento
de operadores de factoring por las empresas españolas. Porque tenemos la historia del financiamiento de factoring en la Italia. Los dos países son muy comparables. Eso yo creo que se va a replicar también en España lo mismo successo dello strumento in Italia. Perfecto. Federico, la sua esperienza in ristrutturazione. Federico, con su experiencia, ¿qué nos puede decir? ¿En qué momento el proceso de factoring se presenta como una solución practicable y complementaria? Bueno, primero creo que tenemos que hablar del tema de los tiempos. Como decía, cuando empezamos a hablar del instrumento, cuando nos acercamos a la reestructuración, hablamos de tiempos, ¿no? Porque en cuanto nos acercamos a esta reestructuración, las bancas comerciales empiezan a crear problemas en algunas líneas. Como decía, algunos problemas pueden ser operativos o reducen el uso, incluso las cancelan. Así que, como digo, existe una necesidad también de crear líneas de distress factoring para dar una continuidad a esa empresa. Ahora bien, cuando hablamos de la ejecución de la operación de reestructuración, aquí sí que nos podemos beneficiar y podemos desarrollar el resto de instrumentos de los que hablábamos antes y que pueden aumentar esas posibilidades de uso de distress factoring, y esto puede depender del sector. Podríamos estar hablando, por ejemplo, una anticipación de las ventas futuras o de los pagos futuros, de las comisiones, de los contratos, etcétera. Va a depender del sector, como digo, y también de las necesidades que tenga la empresa. Y esto, en el momento de la ejecución y el momento de la ejecución y luego en la reestructuración, se puede hacer ese vestido a medida, ¿no? Del que hablábamos antes, esa solución especializada. Y luego, una vez que se reestructura la empresa y que se ejecuta el contrato, las bancas comerciales no suelen volver a financiarlas porque la empresa vuelve a reclasificarse. Esto implica un aumento en el coste para los bancos. Y entonces, desde este punto de vista, yo creo que en todas las fases es importante tener esto en cuenta con el cambio de forma y de financiación. Y luego también a nivel de complejidad de la propia penetración. Hemos visto casos en los que ha habido una reestructuración en la que se ha reestructurado y ha habido un acuerdo negociado. Se ha tenido en cuenta la opinión del experto. Es decir, ha sido un proceso muy arduo. Y esto frente a otros tipos de procedimiento. Y cuando esto sucede, cuando todo se vuelve más complejo, los bancos dejan de apoyar a la empresa, aunque luego al final la empresa obtenga un resultado positivo y se salvaguarde su situación. Pero, como digo, aquí es donde el distress factoring entra en juego. Registró un incremento del 4% en insolvencias en el año pasado. ¿Cómo afectan los impagos de clientes a la tesorería de una empresa de su tamaño? Bien, bueno, yo, al igual que decía Iñaki, cash is the king. Yo creo que el financiero o el tesorero que no crea eso es porque o bien no ha sufrido ninguna tensión de liquidez o bien no es financiero. Y yo creo que sí que es importante, sobre todo, adecuar, ¿no?, esos periodos de cobro con esos periodos de pago y cualquier, claramente, retraso que puedas tener por parte de clientes, y cuanto más concentrado esté tu cartera. Nosotros, en nuestro caso, que nuestros principales clientes son supermercados, afortunadamente su riesgo de insolvencia no suele ser alto, lo cual estamos tranquilos en ese sentido. Pero sí que estamos luchando, como bien comentaba antes, con proveedores que tienen mucha fuerza, como pueden ser los proveedores de combustible, donde tenemos que adaptarnos prácticamente nosotros a cuáles son sus condiciones, porque es nuestra sangre. Si no hay, sin combustible, nuestros buques no funcionan. Entonces, depende un poco de esa concentración, de esos periodos de pagos que realmente nos exigen, ¿no?, nuestros proveedores, y lo máximo que podamos concentrar y adelantar el cobro, pues siempre nos hace vivir, al menos a los financieros,
dormir algo más tranquilo, ¿no? Perfecto, es importante. Marco, in un flash, los números hablan, l'81% delle scadenze di General Finance viene incassato senza... El 81% se cobra de forma rápida. ¿Cómo se puede conseguir esta eficiencia? Una cosa viene antes que la otra. Nosotros trabajamos con empresas que tienen unos temas de acceso al crédito y apoyamos a estas empresas de la forma que hemos descrito antes, pero para hacerlo tenemos que estar muy atentos a la gestión de la cartera de créditos que se nos cede. Por lo tanto, estamos especialmente centrados en una gestión a corto plazo. Y esto no es solo a beneficio de General Finance, sino también y a veces especialmente a favor de nuestros clientes, porque poder tener unos créditos que una vez cedidos se puedan cobrar en la fecha adecuada de forma puntual es un gran valor en una gestión eficaz del activo circulante. Marco, para terminar, hay una interfaz después de este primer año de vida de la filial española, sucursal española General Finance, que estamos viendo ahora, donde los clientes cargan sus datos y que se ha convertido en algo totalmente español. Bueno, este es un poco nuestro cadeau, nuestro regalo, nuestro presente que llevamos a este evento desde cuando llegamos a España. Hemos estado utilizando nuestra interfaz, el General Web, porque es un poco el canal de comunicación operativo en el negocio diario entre los clientes y nosotros. La carga de las cesiones, la comprobación de las posiciones, que era en italiano, y por mucho que hubiéramos repartido un manual de utilización, como bien podéis imaginar, no era lo mismo. Por lo tanto, hace unos días, lo presentamos, lo podemos presentar hoy también. Terminamos la actividad de convertir este General Web todo en castellano. Y este es un motivo de más cercanía que podemos tener con nuestros clientes, esperando que los 7 años de que hablábamos se conviertan incluso en más. Muchísimas gracias, Federico, Iñaki, Nicolás, Giannicola, Marco. Tiempo. Ahora vemos el vídeo institucional de General Finance. Donde es necesario recuperar el control y la energía para dar continuidad a lo que importa. Donde el crédito se convierte en una herramienta estratégica para sostener, estabilizar e innovar. Es aquí donde el factoring se vuelve esencial con equipos especializados para cada situación empresarial. General Finance. Transformamos el futuro en nuevas oportunidades. Muy bien, la última mesa nos lleva al terreno más exigente, las empresas en crisis. Está preparado el marco legal español. Invito a subir al estrado a Jaime Enseñat, abogado, socio, studio Enseñat. Alessandro Ferrari, Chief Lending Officer, General Finance. Alberto San Juan Bermejo, socio del área de reestructuraciones en el despacho Ética. Muchísimas gracias. Alberto, la Directiva Europea 2019 ha reformado el marco de reestructuración preventiva en toda Europa. En España el código de 2022 también ha tenido un gran impacto, ya lo hemos escuchado. ¿Qué ha cambiado concretamente? ¿Cómo estos cambios impactan a los operadores de factoring? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, nosotros la verdad es que hemos tenido la oportunidad de estar desde el principio en casos de reestructuración y también de la mano de General Finance y desde el inicio, porque esto vino en el año 2022 yo creo que para quedarse. Y hicimos también con General Finance el caso de Transviaga, donde ha sido uno de los casos un poco más enrevesados y quizá más peculiares que ha habido de reestructuraciones hasta ahora. Y ellos nos apoyaron y hemos estado con ellos. También conocemos el caso de Naviera Armas, donde también trabajamos con José para ver un poco las alternativas de colaborar para ellos y demás. O sea que, en cuanto a la directiva, y por ser breve, que ya es tarde y todo el mundo querría tomarse la cerveza, y la ley, yo creo que al final ha cambiado un poco el concepto de lo que había. Nunca sabremos si es a mejor o peor, yo creo que es algo a mejor, y a introducir los planes de reestructuración, que al final han venido, yo creo que a desterrar los acuerdos de homologación tradicionales y el concurso como herramienta de salvación o de reestructurar las empresas que se demostraron pues
torpes, lentos y muchas veces ineficaces, ¿no? Y esa era una realidad. Veremos si esta herramienta es la más adecuada, pero bueno, yo creo que va dando pistas de que sí lo es, y conforme se van viendo los casos, los hay de todos, pero yo creo que va siendo una herramienta útil, ¿no? Al final, y por resumir algo que tenga sentido para que todo el mundo lo entienda, aunque solamente todo el mundo lo conoce, es que hay dos conceptos claves, ¿no? Y es volver al valor de empresa, de lo que vale una compañía, y a partir de ahí analizar qué deuda es sostenible y qué deuda no es sostenible, ¿no? El concurso tradicional solo hablaba de volúmenes cuantitativos, es decir, solo pesa el pasivo en números, ¿no? Y no tiene un efecto cualitativo. Y en la reestructuración lo importante es lo cualitativo, ¿no? Es qué acreedores o qué ticket está dentro del valor de la empresa, y por tanto vale algo y tiene capacidad de mover la aguja y mover la reestructuración. Y esto es un concepto financiero que no es jurídico, pero que mueve todo el arco jurídico, ¿no? Y luego entender siempre que la empresa debe valer más en funcionamiento que en liquidación, porque si no es así, pues lo lógico y la norma lo que manda es su liquidación, como no puede ser de otra manera. Y en cuanto al factoring, que creo que era la pregunta, por lo que decía al principio, en ese esquema un poco que ha cambiado, donde no solo pesa los acreedores a peso, ¿no? Por cuánto tienen de deuda, sino qué deuda tienen, pues hay esquemas negociables distintos, más alternativos, hay más conflictividad, a veces con la banca tradicional, donde ahora tiene menos poder jurídico del que tenía antes o económico, y ahí se abren más alternativas, y como eso genera conflictividad, las herramientas de alternativa financiera, y el caso que hicimos con Transviago y con General Finance es un ejemplo, pesan más, porque en esa conflictividad, si no hay alternativas, la banca tradicional pues siempre manda, ¿no? No hay posibilidad de alternativa. Si tienes herramientas alternativas de financiación y las herramientas jurídicas existen, puedes plantear esquemas de reestructuración diferentes, que como digo, no tienen que ser necesariamente mejor, pero por lo menos son alternativas nuevas a las que había. Claro, Jaime, ¿está de acuerdo? ¿Cuál es el encaje del factoring en este nuevo marco legal? Sí, totalmente de acuerdo. No sé si funciona el micro. ¿Se escucha? ¿Lo escucho? A ver, si me puedes encender. ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias Carla y gracias General Finance, y efectivamente, totalmente de acuerdo con mi compañero. El contrato de factoring pues es evidentemente, tanto desde el punto de vista económico como legal, pues es un instrumento absolutamente adecuado para llevar a cabo la financiación de empresas que se encuentran en situación de crisis y que tengan que recurrir a los procedimientos previstos en la ley concursal. Y en ese sentido, respecto al encaje del factoring en la ley concursal, pues cabe decir que como instrumento de financiación que es, pues estaría encuadrado en lo que la legislación, la ley establece como, por un lado, financiación interina, que es aquella financiación que se concede durante el periodo de negociaciones con los acreedores para intentar llegar a un acuerdo que permita la aprobación de un plan de reestructuración, y por otro lado también estaría encuadrado ese factoring en la financiación llamada nueva financiación, en la ley, que es aquella financiación que se concede a la empresa una vez aprobado el plan de reestructuración y, por tanto, en ejecución, y esto es importante, en ejecución de ese plan de reestructuración. Por lo que respecta a estas dos financiaciones, es importante destacar que, y en ese sentido es muy relevante la cooperación y la proximidad que haya entre el operador de factoring y la empresa deudora, la empresa que está en esa situación de crisis. Es muy importante que, porque así lo establece la ley, que esa financiación, que ese factoring tenga como objetivo pues el mantener la actividad de la empresa o preservar y, en su caso, aumentar el valor de la empresa. Y en este sentido, lo dice claramente la ley, esa financiación pues tiene que ser una financiación, por un lado, razonable y, por otro lado, necesaria, ¿no? Y en ese sentido, como decía, pues es muy importante que entre la empresa y la operadora de factoring pues haya una coordinación y una interacción absoluta.
y el que el factoring esté encuadrado dentro de esa financiación, ya sea interina en ese periodo de negociaciones o ya sea la nueva financiación en el caso ya de que el plan de reestructuración haya sido aprobado y se lleve a cabo en ejecución del mismo, es muy importante porque, por un lado, a ese factoring, a esa financiación, pues se le concede vamos a decir, un upgrade como crédito, en el sentido que el crédito pasa a ser un crédito preferente. La ley establece que el 50% de ese crédito sería un crédito con la masa, contra la masa, que quiere decir que sería un crédito como si hubiera sido concedido en un escenario ya de haberse declarado el concurso, y por lo tanto con los privilegios que se establecen para ese tipo de créditos, y el otro 50% sería un crédito de privilegio general. Por lo tanto, es importante encuadrar el factoring en esa financiación interina o nueva financiación, para tener esa cualificación como crédito. Y por otro lado, y no menos importante, es que el crédito, el factoring, tendría una protección frente a acciones eventuales acciones rescisorias en el ámbito de una declaración del concurso, puesto que la ley establece que la financiación interina y la financiación nueva quedarían, digamos, protegidas de una eventual rescisión. Hay que decir, ya para terminar, y digo muy brevemente, este punto, que es requisito fundamental que en el conjunto de los créditos de la empresa, los créditos que van a ser afectados por ese plan de reestructuración supongan al menos el 51% del total pasivo. Eso es un requisito imprescindible para que el factoring sea considerado, dentro de la financiación interina o la financiación nueva, como un crédito protegido. Perfecto. Alessandro, rapidísimamente, abbiamo appena... Muy rápidamente, Alessandro, hemos escuchado el cuadro de Jaime Alberto. ¿Cómo os habéis adecuado a la realidad española? Buenas tardes a todas y todos. La realidad española ha sido una sorpresa. Vinimos hace un año creyendo que íbamos a encontrarnos con un mercado vivo, con un mercado rico de nuevas oportunidades, y de hecho fue así. Encontramos un marco jurídico que, considerando todo, se acerca mucho a la voluntad del legislador italiano de adelantar la inversión de las crisis, y el plan de reestructuración nos ha ayudado a encontrar contrapartes que están buscando soluciones a sus problemas, que es un poco el mantra de General Finance. Es decir, encontrar soluciones para con las empresas y buscar soluciones con las empresas. Nosotros somos los que financian el capital circulante, y tenemos que entender si la empresa es capaz de quedarse o no en el mercado. Por lo tanto, fantástico el marco jurídico, fantástica la capacidad que hemos encontrado entre los compañeros españoles de intentar solucionar en un contexto ordenado lo que es la empresa y el futuro de la empresa. Sería necesaria para dar mayor seguridad jurídica al factoring especializado. Sí, bueno, esto es digamos que es un análisis verdaderamente complejo, pero a mí se me ocurren distintas opciones. La primera sería, pues, dar mayor visibilidad al factoring en la ley, porque cabe decir que la única referencia que hay al factoring en este momento en la ley es en el artículo que se refiere a las clases de acreedores, ¿no? Que establece que de una forma expresa, y es la única referencia que hay en la ley, a que el factoring entraría dentro de los créditos financieros como clase. Pero por desgracia no hay más referencias al factoring en la ley, y aunque, como he dicho al principio, pues evidentemente es un instrumento de financiación que debe incluirse y debe reconocerse como tal en la financiación interina y la nueva refinanciación, pero sería muy importante que hubiera una reforma legislativa en la que se identificara con mayor precisión y con mayor
claridad que digamos que esa financiación de factoring está incluida como tal en la financiación, a pesar de que, bueno, un poco los jueces lo vienen reconociendo. Por otro lado, otra posibilidad sería, para mejorar ese marco legislativo, sería pues dar más presencia a las resoluciones judiciales, en el sentido de que los jueces estén más obligados, por así decirlo, a en sus resoluciones hacer referencia a la idoneidad y a la necesidad del factoring como instrumento de financiación. Y en ese sentido, por ejemplo, en la apertura de la fase de negociaciones, pues sería conveniente que los jueces pudieran pronunciarse, a petición de la entidad que lo solicita, que los jueces pudieran pronunciarse sobre la adecuación de ese factoring que se tiene previsto contratar en esa fase de negociación con los acreedores. Igualmente, también incidir más en la pronunciación de los jueces también a la hora de aprobar o de homologar los planes de reestructuración, y que hubiera una obligación de los jueces de hacer más hincapié en la adecuación de esa financiación. Claro. Vamos cerrando. Alberto, usted ha participado en algunos de los concursos más relevantes desde la reforma de 2022. ¿Las empresas llegan antes a pedir ayuda o siguen esperando demasiado? Yo creo que siguen esperando demasiado, por responder a la pregunta. La directiva y la reforma del 22, yo creo que es un guiño y un incentivo claro a hacer lo contrario, ¿no? Porque pasamos de hablar de insolvencia actual inminente a probable, en un concepto que casi está generalizado, en que se puede hablar casi a 2 años vista, como un consenso jurídico no escrito o económico no escrito, ¿no? Y eso se usa poco, seguramente por varios motivos, en mi opinión. Uno, porque el concurso clásico ha hecho mucho daño, porque siempre ha sido un estigma muy negativo empresarialmente hablando, y ha dado muy pocas soluciones reales de viabilidad y de convenios, lo cual al final genera, no sé, un track record, una historia de esto, que todo el mundo tiende aversión a las figuras concursales o las figuras legales que prevé la ley para concursales o preconcursales. Y segundo, es un tema también cultural, ¿no? Es decir, en Estados Unidos o en UK es otra historia, ¿no? Y empresas que han ido a la quiebra directamente han reflotado, y esta es una historia constante del Chapter 11, ¿no? Entonces, yo creo que eso es así a día de hoy. También creo que va cambiando poco a poco, tampoco se va a construir todo en 2 días. Los casos que van saliendo, los casos de éxito, también los hay de fracaso, de reestructuraciones, van haciendo que haya más ánimo de prevenir eso. Y además yo creo que la herramienta de la reestructuración se ha diseñado, luego tiene sus pegas, para ser pues con carácter reservado, para que haya confidencialidad, para que sea ágil en los plazos del tiempo, dentro de que el juzgado nunca es lo más ágil del mundo, pues hablando de 3, 6, 8 meses para poder homologar un plan de reestructuración. Y a eso le falta, como decía al principio también, bueno, pues players y acompañantes en esa aventura, que a veces tiene conflictividad, como puede ser el caso de General Finance, ¿no? Y contaba el caso anterior, donde, bueno, también necesitas compañeros de viaje que salgan un poco del clasicismo de lo que es la estructura del convenio concursal o de la refinanciación bancaria clásica, y que te puedan acompañar cuando las cosas se tuercen, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso va cambiando, y aunque a día de hoy la respuesta es no, se sigue usando poco, pero yo creo que cada vez se usa más y mejor. Claro. Alessandro, torno a te tra pochissimo, però volevo prima Alessandro, ahora le daré la palabra, pero primero a Jaime. ¿Pymes o está diseñado pensando en las grandes empresas? Sí, muy buena pregunta esa. Bueno, la estadística dice, bueno, los últimos datos a los que yo he podido tener acceso, concretamente el informe de Dun & Bradstreet, pues viene a decir que el 73% de los concursos que se declaran en España son de microempresas o pequeñas empresas. Por lo tanto, ese dato nos podría inducir a pensar que la ley concursal pues es un instrumento pues muy usado y muy adecuado para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, también hay que dar otro dato, que es que de los planes de reestructuración que son aprobados,
solo el 48% corresponden a micro o pequeñas empresas, lo cual pues a mí me lleva a pensar que efectivamente las micro y las pequeñas empresas parece ser que tienen mayores dificultades a la hora de aprobar sus planes de reestructuración. Y bueno, yo hago la reflexión de que si bien en la ley concursal pues hay una cierta regulación específica en el ámbito concursal para las pequeñas y medianas empresas que tiende a agilizar o a simplificar los trámites, pues en realidad también suponen limitaciones a la hora de gestionar la aprobación de esos planes. Por ejemplo, no les está permitido a las micro y a las pequeñas empresas prorrogar el periodo de negociaciones que inicialmente es de 3 meses y puede prorrogarse otros 3, incluso hay veces que se prorrogan más, pero que para las pequeñas y microempresas no puede haber una prórroga de ese periodo de negociación y por lo tanto les dificulta en relación con las grandes empresas, pues les dificulta el poder disponer de más posibilidades de llegar a un acuerdo con los acreedores, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, podrían las pequeñas y microempresas pues tener quizá un ámbito regulatorio un poco más beneficioso. Beneficioso, más útiles para ellos. Alberto, en conclusión, ¿qué papel desempeña el factoring durante la negociación de un plan de reestructuración, sobre todo para las pymes? Sí, yo creo que ya se ha comentado, ¿no? Pero yo creo que es determinante porque el working capital es lo que mata a las empresas y más en procesos de reestructuración. Tú puedes tener un buen proceso de reestructuración de tu deuda antigua, y mientras se gestiona eso y mientras ese calendario llega y mientras eso se pacta, si no te va llegando la sangre, pues no llegas a la operación, ¿no? Es como si te van a trasplantar el corazón, pero entre medio hay que vivir. Y ahí el caso es fundamental, ¿no? Y generalmente las pymes sufren mucho porque depende de qué sectores, porque su capacidad de negociación en sus contratos generalmente ha sido más pequeña y tienen periodos de pago amplios, elevados, y cuando se les tensa por ahí, tienen poca capacidad de negociación. Y esa herramienta es determinante. Y en los planes de reestructuración se hace más determinante porque generalmente cuando tienes un plan de reestructuración hay cierto estigma aún de la banca tradicional. Y depende de tus ratios, tu situación, pues ahí esas líneas de circulante no se renuevan o se encarecen o se complican. Y ahí necesitas, como decía, players que te acompañen y financiación alternativa, ¿no? Y termino con esto. En el caso, por ejemplo, de Transviaga, que trabajamos con José, y unido un poco a lo que contaba Jaime, claro, nosotros sin una herramienta de circulante que enseñamos para poder tener viabilidad en el corto, no podemos afrontar la viabilidad en el medio o en el largo, porque no tenemos capacidad de enseñar nuestro working capital, que nuestro flujo de caja vaya cumpliendo en el día a día para ir luego repagando esa deuda futura. Y también, unido a lo que decía Jaime, ahí también lo conseguimos en la sentencia aquella, bueno, que es de marzo de este año, donde ese dinero, el que pueda entrar, y si en algún momento hay cualquier problema de impago, porque es con recurso y podría volver contra, en su caso, contra el cliente, contra el cedente en este caso, pues que esté protegido como financiación nueva. Y ahí, bueno, pues hay una mejor protección que creo que hay que ahondar en ella y conocerla mejor para que también ese player, ese que quiere ayudar, ¿no? En este caso es General Finance, pues tenga una cobertura legal, no se puede decir casi completa, pero máxima, dadas las circunstancias del caso. Perfecto. Alessandro, chiudiamo la sesión. Alessandro, cerramos ya esta segunda etapa con un mensaje. ¿Qué mensaje nos da para que nos llevemos a casa? Bueno, yo creo que el resumen de esta tarde es que una buena reestructuración necesita 3 cosas. Una empresa que entienda que necesita ser reestructurada y que quiera encontrar una solución a sus problemas. En segundo lugar, necesita grandes profesionistas que puedan guiar a los emprendedores, a los gestores de la empresa a la reestructuración y que, por tanto, ayuden a encontrar soluciones económicas justas. Y luego necesitamos a alguien que pueda ayudar a la empresa a financiarse, porque ¿se muere por financiación? Sí. Nosotros este año cumplimos nuestros 20 primeros años después de nuestra reestructuración.
Y la experiencia con el tiempo nos ha enseñado que cuanto más seamos capaces de estar cerca a las empresas, más podremos ayudarles a encontrar soluciones para, digamos, transitar esas crisis. Muchísimas gracias a todos, a Jaime, a Alberto, a Alessandro. Aquí se queda la segunda etapa del recorrido de General Finance. Muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias a General Finance. Ahora les invitamos a la azotea, donde les espera un cóctel con las mejores vistas de todo Madrid. Por favor, recuerden de devolver los cascos utilizados para la traducción. Muchísimas gracias. Ci vediamo a Milano. Grazie.